Buenas tardes. Hola, profe, buenas ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les fue la prueba? Bien. ¿Sí? Ay, qué tardes, bueno, me alegro. profe. Extrañé que Buenas no tardes. habían preguntas abiertas, profe. ¿Cómo? Cierto, no había preguntas para explicar. No habían Sola- preguntado de desarrollo. No he Solo ingresado a la plataforma. A lo mejor fue un regalo del sistema que no hubieran preguntas de desarrollo. Es que estaba rápida la prueba, estaba rápida. Y qué bueno, Y entonces volví hacia salieron los atrás. resultados al tiro. De inmediato. Porque las preguntas con alternativa, esa la corrige al tiro el sistema. Del desarrollo una tiene que revisarla. ¿Ya? O sea, voy a revisar a lo mejor en el sistema porque no salieron esas preguntas de desarrollo. Yo, de hecho, pensé que no la había hecho y volví a revisar toda la prueba, pero no eran puras Ya, opciones. Está bien y ahí así, profe, es más rápida la prueba. Hoy día es la segunda parte. claro. Profesora, pero tampoco en esta nueva prueba no nos ponga todas de desarrollo. Sí, también. Mire, bueno, es una buena idea. La voy a No. considerar. No, Por favor. Claro, lo que no hicieron de desarrollo lo van a no, tener que hacer ahora. no le den idea a la profe, por favor, así nomás también. Estaba Raro que no perfecta la haya prueba. salido de desarrollo. Extraño, cosas extrañas que suceden. Yo se acuerdan que le había dicho a ustedes que íbamos a ver unos contratos, pero los vamos a ver al final, ¿ya? Para explicarle bien el tema de los contratos de compraventa, los voy a ver al final. Voy a pasar la materia, voy a tratar de que me quede un día para enseñarle el tema de los contratos, ¿ya? Para no atrasarme con esta materia que tengo que pasar. Porque de aquí alguien ha redactado algún contrato de compraventa. Sí, yo he ayudado también a los. Sí, yo he hecho contrato de compra-venta y de arrendamientos. Ya. Y ahí tenemos dos personas que han hecho contratos. Ya, entonces, para después explicárselos bien. ¿Y estudios de título? ¿Han hecho estudios de título? Sí, también he ayudado. Ya. Bueno, entonces eso también es importante, ¿cierto? Porque también pueden trabajar con ese tema de hacer estudios de título. ¿Ya? Porque hay varias gestiones que igual ustedes van a poder realizar solos. ¿Ya? Por ejemplo, los estudios de título, ¿cierto? Posesión efectiva, compra-venta, pero igual esa minuta tiene que ir con un abogado, pero a veces para que sea más rápida, la hace el asistente jurídico y se lo envía a uno y uno lo revisa y lo envía a la notaría. ¿Ya? Porque estar, por ejemplo, a mí de repente, no sé, pues si me pasan un contrato de compra-venta, a veces se me complica por el tiempo hacerlo. ¿Ya? Así que generalmente me los pasan ya listos. ¿Ya? Entonces, eso. Vamos a seguir, ¿cierto? Con los recursos. ¿Alguien ha escuchado lo que es un recurso? ¿Cuándo se da un recurso? ¿Quién ha escuchado de los recursos? ¿Qué es un recurso? Como los recursos de protección, algo así, profesora, ¿o no? Sí, puede ser un recurso, si hay recursos de protección. Ya, pero, por ejemplo, el recurso se da, ya el recurso es un acto jurídico procesal en el cual hay una parte agraviada por una resolución judicial. Ya, entonces, ¿qué se pide conforme a derecho? Que se enmiende esta resolución judicial o se deje sin efecto. Ya, entonces, bueno, existen diferentes tipos de resoluciones judiciales.
¿ya? Resoluciones judiciales, por ejemplo, cuando hablo de resoluciones judiciales, puede ser una sentencia definitiva, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, cuando el tribunal pasa por todo este proceso, ¿cierto? Al final él va a tener que emitir un fallo. Esa sentencia, ¿cierto? Esa es una resolución. Ese tipo de resolución puede ser una sentencia definitiva, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de resoluciones judiciales, que ahí tenemos los autos o los decretos, ¿cierto? Sentencias interlocutorias o sentencias definitivas, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros estamos en este proceso ordinario, ¿se acuerdan que yo les dije que este proceso ordinario consta de 4 etapas? La primera etapa es de discusión, ya que aquí nosotros, por ejemplo, está la demanda, está la réplica, la dúplica, ya va la parte del emplazamiento en esta primera etapa. Después tenemos una segunda etapa en este juicio ordinario, ya que esta etapa es obligatoria, ya que en el cual el tribunal llama a las partes a conciliación, ya. Entonces esta etapa dentro de este proceso no se puede saltar. Por ejemplo, el tribunal no puede decir, ah, no, esta etapa de conciliación no vamos a llamar a las partes si quieren llegar a un acuerdo. Esa parte es obligatoria. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no se llama a las partes a conciliación, ahí nosotros podemos poner un recurso, en este caso de casación, en la forma, porque no se llevó el proceso como se tenía que hacer. Entonces, ahí nosotros podemos interponer este recurso de casación en la forma, ¿ya? Y después tenemos esta segunda etapa, ¿cierto? La etapa conciliatoria, que es una etapa obligatoria. Después tenemos una tercera etapa, cuando hay hechos que son sustanciales, pertinentes y controvertidos, se abre esta etapa probatoria, ya que sería la tercera etapa, ¿ya? Pero si no hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, no se abre esta etapa probatoria, ya es donde las partes presentan las pruebas, los testigos, documentos, ¿cierto? Y después tenemos esta última parte, esta última etapa que es de fallo, que ahí se dicta una sentencia, ¿ya? Entonces, si nosotros pasamos por todo este proceso y llegamos hasta esta etapa de fallo y se emite una sentencia y nosotros no estamos conformes con esa sentencia que dictó este tribunal, en esa situación, en ese caso, nosotros podemos interponer un recurso, ¿ya? Por ejemplo, sería en este caso ya, un recurso de apelación, ¿ya? A eso se refiere, con eso está relacionado el tema de los recursos, ¿ya? Pero para los diferentes tipos de resoluciones, son los diferentes recursos que nosotros podemos pedir, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso, ya no sé, a ver, en el caso de una resolución judicial que sea un auto o un decreto, ¿ya? Que son como, podríamos decir, como más simple para que lo entiendan, nosotros no podríamos poner un recurso, por ejemplo, de casación en el fondo, ¿ya? Porque ahí, por ejemplo, ese recurso de casación en el fondo es cuando se dicta una sentencia que es contraria, por ejemplo, contra derecho, ¿ya? Contra la ley, ¿ya? Infringe la ley, ya es algo más grave, ¿ya? Entonces, dependiendo de esta resolución, va a ser los recursos que nosotros podemos interponer, ¿ya? Por ejemplo, si en este caso también eh, se dictó una sentencia, ¿cierto? Y resulta que a lo mejor la persona que estaba tipeando puso mal una palabra o un número, ¿ya? Entonces ahí yo voy a pedir un recurso de a lo mejor rectificación o enmienda, ¿ya? Rectificación, aclaración o enmienda, ¿ya? Pero no va a ser necesario, para corregir esta palabra, no va a ser necesario que yo ponga un recurso de casación, por ejemplo, en el fondo, ¿ya? Porque este recurso de casación en el fondo es cuando se influye sustancialmente en lo dispositivo en este fallo, ¿ya? Es algo como más grave, una infracción de ley, ¿ya? Entonces, para cada situación, nosotros podemos interponer los diferentes tipos de recursos, ¿ya? Y ahora vamos a ver los tipos de recursos que hay. Entonces, cuando habíamos dicho, ¿cierto?, que el recurso es un acto jurídico procesal, cuando hay un agravio producto de esta resolución judicial que se dictó, ¿ya? Entonces, si la persona no está conforme con esta sentencia que se dictó, puede apelar a esa sentencia, ¿ya? Porque, bueno, esta persona encuentra que hay un agravio,
producto de esta resolución, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes ya van a saber si no están de acuerdo con una resolución. Ya hay un tiempo en el cual yo voy a poder apelar a esa resolución. ¿Ya? Porque acuérdense que los plazos igual son fatales. Ya. Entonces, como yo les decía, los recursos van a ser según el tipo de resolución. ¿Ya? En el caso que se emite una sentencia definitiva, aquí en una sentencia definitiva, ¿cierto? Nosotros pasamos por todas estas etapas de este proceso. En esta etapa de fallo se dictó esta sentencia definitiva. Ahí, si yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Con esta resolución, no me gustó, sentí que había un agravio, procede ahí el recurso de apelación, de casación, y nunca de reposición. ¿Ya? De reposición no, porque le dije que el de reposición era como más simples para corregir. En el caso de el recurso de reposición, aclaración y enmienda, es para corregir algunas palabras, algo así, o alguna numeración, ¿ya? Pero en una sentencia definitiva nosotros vamos a poder interponer este tipo de recursos, de apelación y casación, ¿ya? Pero no de reposición. ¿Ya? Entonces, al ser la única instancia, no procede la apelación. Solo procede contra las sentencias que falla en el procedimiento abreviado, ya, pero esa es en la etapa penal. Nosotros estamos viendo en el área civil, ¿ya? Después tenemos las sentencias interlocutorias. En materia civil, solo, por ejemplo, si se emite una sentencia interlocutoria, ¿ya? En materia civil va a ser solo apelación, salvo que la ley señale otros recursos como el de reposición especial contra la resolución que recibe la causa prueba. ¿Ya? Y en materia penal, el recurso propio contra el tipo de resoluciones que es la reposición de las sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación. Procede la apelación y la casación, ya sea en el fondo o en la forma. Y en los autos y decretos, este tipo de resolución, los autos decretos, aquí podemos interponer el recurso de reposición y excepcionalmente el de apelación. Ya entonces, para cada tipo de sentencia, como vemos acá, ¿cierto? Para cada tipo de resolución, nosotros podemos ver qué recursos podemos interponer. ¿Ya? Por ejemplo, como dice acá, ¿cierto? En la sentencia definitiva procede la apelación y procede la casación. ¿Ya? Y ahora los vamos a ver uno a uno para que los vayan entendiendo mejor. Recurso de aclaración y rectificación y enmienda. Reglamentación, del artículo 182 al 185 del CPC. ¿Ya? Es un acto jurídico procesal del mismo tribunal que lo dictó en una sentencia definitiva o interlocutoria, quien de oficio o a requerimiento de cualquiera de las partes del proceso procede a aclarar los puntos oscuros y dudosos, salvar las omisiones, rectificaciones, errores de copia, de referencia de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia. Ya entonces, si hay una sentencia, ¿cierto? Estamos en el término de este proceso, ¿cierto? Y hay una sentencia, y en esta sentencia, por ejemplo, se han realizado omisiones o hay que rectificar algún error de copia o referencia de cálculo, ¿cierto? Que no se haya puesto un cero, ¿ya? Entonces no van a ser a lo mejor 10 millones, van a ser 100 millones, ¿ya? Pero fue tema a lo mejor solamente de tipeo. Entonces, en esos casos, cuando la situación es así, se pone este recurso de aclaración, rectificación y enmienda. El juez no puede modificar ni alterar su decisión, ¿ya? En el caso del principio de deshacimiento, ¿cierto?, del tribunal. Por lo tanto, lo que se persigue es explicar, aclarar puntos oscuros o dudosos, por ejemplo, ¿ya? Porque si se dictó una sentencia, el juez después no puede decir, no, ¿sabe qué? No me gusta esta sentencia, entonces voy a modificarla. Ya no se puede modificar.
¿ya? Entonces ya, en estos puntos, ¿cierto? Van a ser aclarar puntos oscuros o dudosos. Por ejemplo, sentencia dictada en un juicio por indemnización de perjuicios no establece la fecha desde cuándo se reajusta, ¿cierto? Que se reajuste la suma que por la sentencia manda pagar o no señala cuáles son los intereses para calcular, ¿ya? Por ejemplo, si en esta sentencia se dictó, ¿cierto?, una indemnización de perjuicio, entonces aquí no establece la fecha de cuándo se va a reajustar, ¿cierto? Que cuándo se van a pagar y cómo se van a calcular estos intereses. Entonces ahí, en ese caso, se pediría este recurso de aclaración, rectificación y enmienda. Cuando no salen establecidos, por ejemplo, estos puntos. Entonces, ¿qué pasa? Si se dictó esta sentencia, ¿cierto? La parte no va a estar clara en esos aspectos. Va a decir, pero ¿cuándo me tienen que pagar? ¿En un mes más, en 2 meses más? ¿Y qué va a pasar con esos meses que no me pague esta persona? ¿Cómo voy a calcular esos intereses? ¿Ya? Porque si no sale fecha, ¿cierto?, de cuándo se va a pagar, puede pasar mucho tiempo y no nos pagan, ¿ya? O el tiempo que se demore también. Es importante, ¿cierto? Va a ser calcular esos intereses. Ya, en el caso de salvar omisiones, llenar los vacíos de la sentencia. Por ejemplo, la omisión de la referencia en la cita de una disposición legal invocada por una sentencia recurrida o de un dato para la individualización de la parte. Que la parte no salga bien individualizada. ¿Cuál podría ser el caso? ¿Qué es individualizar a la parte? ¿Cuál sería un caso Mal de eso? escrito No se el nombre. individualizó bien a la parte. Puede ser mal escrito el nombre, el root de la Claro, persona. ¿cierto? Puede haber un error en el nombre, en el root, ¿ya? Entonces ahí en esos casos también. Ahí también tendríamos que aplicar este recurso. Rectificación de errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia. Por ejemplo, que las sumas indicadas en considerandos sean diferentes a las señaladas en la parte resolutiva. ¿Ya? Que hay una diferencia. Por ejemplo, en la parte considerando que diga si son 100 millones de pesos. Y en la otra parte, ¿cierto? En la parte resolutiva diga 78 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, hay diferencia. Ya, entonces, procede contra sentencias definitivas y contra sentencias interlocutorias. Procede como de oficio significa que por el tribunal, dentro de un plazo de 5 días siguientes a la primera notificación de la sentencia, de acuerdo al artículo 184 del CPC, o a petición de la parte no hay plazo. En cualquier momento, la interposición de este recurso no suspende los plazos para deducir otros recursos. ¿Ya? Entonces, si es de oficio, ¿cierto? Es por el tribunal 5 días. Y si a petición de la parte no hay plazo. ¿Cuál es la tramitación y los efectos? De acuerdo al artículo 183 del CPC, debe ser interpuesto ante el mismo tribunal que dictó la resolución, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, que estamos hablando de este recurso de reposición, aclaración y enmienda, se presenta ante el mismo tribunal. No así, por ejemplo, el recurso de apelación, ¿ya? Porque el recurso de apelación se presentaría en el mismo tribunal, ¿o dónde se presentaría este recurso? El recurso de apelación. Pero ahí tengo una duda, profe, porque el recurso de apelación, por ejemplo, si hay una sentencia que una de las partes no le favoreció, ahí colocan un recurso de apelación y sube a la Corte de Apelaciones. Sí, Ah, entonces estaba claro. bien. Sí, es que hay un recurso de hecho, pero no los quiero complicar con eso. Pero hay veces que recursos, por ejemplo, que son de apelación, se presentan en el mismo tribunal, pero sí va a conocer un superior jerárquico, que en este caso sería la Corte de Apelaciones, ¿ya?
Pero en el caso del recurso este de reposición que nosotros estamos viendo, se presenta en el mismo tribunal y se conoce en este tribunal y se resuelve en ese tribunal. ¿Ya? Entonces, por eso dice que debe ser interpuesto ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Puede resolverse de plano o previo traslado a la contraparte. El tribunal se encuentra facultado para suspender o no los trámites del juicio, la ejecución de la sentencia. ¿Ya? Entonces, este se presenta en el mismo tribunal y se va a resolver en el mismo tribunal. Ya, y por ejemplo, en el caso del recurso de casación en la forma y en el fondo, ¿dónde se presenta los recursos de casaciones? En el mismo tribunal. En la Corte de Apelaciones. Ya, el recurso de apelación se va a presentar en la Corte de Apelaciones. ¿Y el recurso de casación, dónde se presentaría? Porque estamos viendo que por ejemplo, estos recursos, como decirlo así, coloquialmente, los más simples se van a presentar en el mismo tribunal. ¿Ya? Los que son de sentencia definitiva, ¿cierto? O interlocutoria, se van a presentar en la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Y los recursos de casación cuando hay una infracción de ley, algo grave que haya influido sustancialmente, ¿cierto? En los dispositivos de este fallo, ¿dónde se tendrían que presentar recursos de casación en la forma y en el fondo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería en el mismo tribunal? ¿O sería en la Corte de Apelación o sería en otro tribunal superior? Profesora, no alcancé a escuchar la pregunta, se corta como un robot. Lo que pasa es que yo les digo que, por ejemplo, el recurso de reposición y aclaración y enmienda, ¿cierto? Cuando decíamos que habían errores numéricos de escritura, se presenta en el mismo tribunal. Es algo que no es difícil de resolver. Ya nos empezamos a complicar un poco más el tema, ¿cierto? Y pedimos este recurso de apelación, la Corte de Apelaciones, ¿ya? Pero el recurso de casación en el fondo y en la forma, ¿dónde tendríamos que interponerlo? Que cuando hay una infracción de ley y algo más grave, que influye sustancialmente en lo relativo al fallo, ¿dónde creen Corte ustedes Suprema, que? ¿no? Sí, la Corte Suprema. ¿Ya? Ahí esos recursos van a la Corte Suprema. ¿Ya? Entonces, para que más o menos vayan manejando los tipos de recursos, que son importantes saber. Ya, Pero eso, entonces profesora, en la Corte Suprema es cuando ya es eso de la Corte Suprema, uno llega a esa instancia cuando no se le aceptó como la apelación, claro, lo ¿o que no? pasa es que cuando se habla también, por ejemplo, que se prepare el recurso, ¿ya? Que tiene que decir que se prepare el recurso, es que se ha recurrido a todas las otras instancias, entonces se llega, porque bueno, en el caso de la Corte Suprema no hay instancias, pero se ha recurrido a todas las otras instancias para llegar, ¿cierto?, a este superior jerárquico. Tiene que pasar por esta instancia, entonces por eso dice que se tiene que preparar este recurso, que se haya pasado por todas estas instancias procesales, ¿ya? Para poder llegar al recurso, o sea, a la Corte Suprema, ¿ya? Pero como habíamos visto, ¿cierto? Cuando nosotros vimos este recurso de aclaración, rectificación y enmienda, es necesario que este recurso yo lo presente en la Corte Suprema, si es para No, corregir un error de tipeo o de número. no. Entonces, Ah, ¿dónde lo no, no, presento? El mismo tribunal. en Lo el mismo presento en el tribunal. mismo tribunal, claro, ¿ya? Mm. Entonces, cuando es de mayor gravedad, ya se presenta en la otra instancia, ¿ya? Los otros que tienen mayor jerarquía, ¿ya? Porque en el caso de
la Corte de Apelaciones ve los hechos y el derecho, ¿ya? Y en el caso de la Corte Suprema solamente ve el derecho, ¿ya? Ya, y tampoco la Corte Suprema constituye una instancia. Ya. Entonces, ya, la interposición de este recurso, cualquiera no impide que el tribunal de oficio o a petición de parte pueda efectuar la aclaración, rectificación o enmienda. El plazo para interponer este recurso de apelación no suspende al solicitar la aclaración, rectificación y enmienda. La resolución que pronunció, la resolución que se pronunció de la aclaración, rectificación y enmienda es apelable, siempre que la sentencia original también sea apelable, que la cuantía de la cosa declarada, agregada o rectificada admita la apelación. ¿Ya? Y después tenemos el recurso de reposición. También el recurso de reposición es un acto jurídico procesal de la parte que tiene por objeto impugnar autos y decretos y en forma excepcional sentencias interlocutorias que causen agravio, pudiendo el mismo tribunal que dictó la resolución en virtud de esta impugnación modificar y enmendarla. Ya este es en el caso del recurso de reposición, que también va en el mismo tribunal, ¿ya? Pero va, ¿cierto?, contra los autos y los decretos. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de, ¿cierto?, que nosotros habíamos visto, si ustedes presentan, ¿cierto?, esta demanda al tribunal, el tribunal hace un examen de admisibilidad, se admite la demanda y el tribunal dice traslado. Traslado es para que la otra parte, ¿cierto?, se pueda defender. Y esa resolución que emite el tribunal, ese traslado, ese es un decreto. Esa resolución que emitió ahí el tribunal, ese es un decreto. ¿Ya? Entonces cuando dice, el tribunal dice ya que la otra parte se pronuncie, ¿cierto?, que como la otra parte se defienda, esa comunicación que dio el tribunal a la otra parte es una resolución que se llama decreto, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso de un auto sería, la resolución auto sería en el caso de que se rechace un privilegio de pobreza, ¿ya? Por ejemplo, la persona, ¿cierto?, quiere pedir este privilegio de pobreza, se rechaza, esa resolución que rechazó eso, se llama ese auto, ¿ya? Esa resolución, ese nombre tiene. ¿Ya? ¿Ustedes saben lo que es el privilegio de pobreza? Que no tiene los recursos para contratar un abogado que trabaje de forma particular. Sí, claro, entonces puede pedir, por ejemplo, que se le designe algún abogado, ¿cierto? Y pedir este privilegio de pobreza, ¿ya? Pero si sale rechazado y esa resolución que rechaza, por ejemplo, ya, Marcela pidió este privilegio de pobreza y el tribunal dijo no, se rechaza este privilegio de pobreza. Esa resolución que el tribunal emitió por ese rechazo de este privilegio de pobreza es un auto. ¿Ya? Entonces, para yo poder pedir este recurso de reposición, lo voy a pedir en los ejemplos que le di yo, sobre las resoluciones que son auto o que son decreto. ¿Ya? Entonces, para cada tipo de resolución, nosotros vamos a poder interponer los diferentes tipos de recursos. ¿Ya? Y como les decía yo, si hay algún tema numérico o de ortografía, ¿cierto?, de una palabra que se omitió, no es necesario que yo presente un recurso de casación en el fondo. Sería innecesario. Ya, entonces se fundamenta en el principio de la economía procesal. Características. Es un recurso ordinario, ya es un recurso de retractación, se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución, es un recurso no devolutivo, el que conoce y falla es el mismo tribunal que dictó la resolución, emana de las facultades jurisdiccionales, procede contra autos y decretos y excepcionalmente contra sentencias interlocutores cuando lo señala la ley.
Entonces, solamente cuando señala la ley, en forma excepcional, va a ser contra sentencias interlocutorias, este recurso de reposición, ¿ya? Porque, por ejemplo, la ley dice ya, contra autos y decretos se puede poner este recurso de reposición en estas situaciones, pero si la ley señala excepcionalmente, va a ser en los casos que pueda ser contra sentencias interlocutorias, ¿ya? Pero todo eso lo señala la ley. Clasificación. A, reposición ordinaria, procede contra autos y decretos, plazo de 5 días hábiles. ¿Ya? Entonces, si yo quiero interponer este recurso de reposición, tiene que ser dentro de estos 5 días hábiles y tiene que ser contra un auto o un decreto. ¿Ya? Si yo no estoy de acuerdo, ¿cierto?, con alguna resolución que emitió el tribunal, ¿ya? Ahí tengo 5 días hábiles para poner este recurso de reposición. Después tenemos reposición extraordinaria que procede contra autos y decretos y se hace valer con nuevos antecedentes, no establece un plazo, ¿ya? Entonces, la reposición extraordinaria es, por ejemplo, cuando hay nuevos antecedentes, ¿cierto? Dentro de un proceso, si hay nuevos antecedentes que se quiere incorporar, ¿cierto? Yo pido este recurso de reposición extraordinaria, que no tendría plazo, ¿ya? Nuevos hechos jurídicos, no confundir con nuevos argumentos, ¿ya? Después tenemos la reposición especial que procede contra sentencias interlocutorias que expresamente señala la ley. Plazo 3 días hábiles, excepcional, ¿cierto? Por el tipo de resolución y por el plazo, ¿ya? Entonces la reposición especial es en el caso de cuando se recibe como en la etapa probatoria. Y ahí se podría interponer este recurso de reposición especial. Procede contra autos decretos, excepcionalmente contra sentencias interlocutorias cuando lo señala la ley. La resolución que se declara inadmisible, la apelación de acuerdo al artículo 210 del CPC. Pero lo importante de esto que tienen que entender ustedes es cuando, en qué casos yo puedo interponer estos recursos. ¿En qué caso yo podría interponer estos recursos? Es importante saber cuándo yo podría interponer estos recursos. De acuerdo a lo que hemos visto ahora. El recurso de reposición contra una resolución que hay que enmendar. Ya contra una resolución, ¿cierto? Que hay que enmendar en el caso del recurso de reparación, rectificación y enmienda. Rectificación y enmienda. Declaración, rectificación y enmienda, ahí yo interpongo este recurso, ¿cierto? Cuando hay una omisión de alguna palabra o puede ser algo numérico, ¿ya? Y también, ¿cierto? Estos como son este recurso como más simple. Pero, ¿y cuándo podría yo interponer un recurso de apelación o un recurso de casación en el fondo o en la forma? En la apelación ante una sentencia, Ya, pero ¿cuándo yo lo puedo interponer? ¿Qué sería importante aquí destacar? Lo voy a poner porque lo quise poner nomás, solamente, pero ¿en qué situación yo tengo que interponerlo? cuando el juez dicta una sentencia Cuando hay y inhabilitación. hay Cuando hay una apelación. agravante nueva en un caso. Cuando hay un agravio, ¿ya? Cuando haya un agravio, por ejemplo, si yo encuentro que esta sentencia me causó un agravio, un perjuicio, que no estoy conforme, que no estoy de acuerdo, ahí yo pongo este recurso, ¿ya? Yo encuentro que, no sé, que lo que se dictó ahí no es justo, no estoy conforme con eso. Entonces ahí yo pido este recurso de apelación, ¿ya? Y
por ejemplo, en el caso de poner un recurso ya de casación en la forma, resulta que se dictó esta sentencia y a ver, qué puede decir? Bueno, algo que sea más o menos fantasioso, pero que vaya contra ley. Ya que, por ejemplo, que la mujer no puede tener, en el caso, por ejemplo, del artículo 150, ya que esta mujer no puede tener un patrimonio reservado. ¿Ya? Entonces, que, por ejemplo, se dicte una sentencia y que esta sentencia diga, no, acá no se considera el patrimonio reservado de la mujer casada. Entonces, ahí, en este caso, ¿cierto? Que lo que haya dictado el tribunal es en contra de la ley, ¿cierto? Porque yo después puedo decir, puedo fundamentar, entonces va a influir sustancialmente en lo que se falló en esta sentencia, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Cómo puedo argumentar? Yo puedo decir, no, en este caso, ¿cierto? Esto es contra ley porque de acuerdo al artículo 150 del Código Civil, conocemos que está el patrimonio reservado de la mujer casada, ¿ya? Entonces, cuando se dicta una sentencia que es contra la ley, de acuerdo a lo que conoce uno, ¿cierto? En la ley, ¿cierto? Que va a influir de acuerdo a lo que se falló, ahí yo puedo poner este recurso de casación en el fondo, cuando hay una infracción a la ley, ¿ya? Y si no estoy de acuerdo, ¿cierto? Con esta resolución, encuentro que hay un agravio, también puedo poner este recurso de apelación. Ya, pero así es más o menos para que entiendan cuándo, a ver, en qué situaciones va cada recurso. ¿Se logra entender o Profesora, no? ¿Mm? sí, yo le entendí, pero igual le iba a hacer una pregunta respecto a eso, al ¿Ya? artículo 150. Lo que pasa es que yo tengo dos casas y ¿Ya? yo las compré, bueno, y soy divorciada y me casé con bienes separados. ¿Ya? Ya me divorcié y todo, pero yo puedo ahora, ya las compré. No, en la escritura no sale que es la compra con el artículo 150. Pero yo ¿Mm? hoy viendo el tema de los testamentos y todo, yo puedo solicitar que las propiedades que tengo sean con el artículo 150. Mm. Que ya se compraron, ya. Es el tema. Sí, Mm, claro. pero no se puede hacer eso, porque por Mm, ejemplo en el matrimonio cuando uno se casa con bienes comunes, ¿con puede separación de bienes? solicitar la separación de Claro, bienes. Sí, po. claro. Entonces con este artículo, ¿habrá algo como para poder inscribir mis propiedades ahora con el artículo 150? Es que mejor casarse con separación de bienes, en este caso, en esta situación. Sí, lo que pasa es que Mm, lo que pasa es que yo tengo hijos. Entonces, eh, yo hablando con mi pareja, de repente decimos, claro, decimos, no, lo que yo adquirí antes queda para los hijos, para mis hijos en este caso, porque yo mis bienes claro. los tengo de antes que lo conocí. Entonces, y él igual tiene sus hijos. Entonces, la única forma de hacer un testamento, o yo le decía que hacer una sociedad entre nosotros, como para que lo que adquiramos desde ahora sea de nuestra sociedad. Pero yo así también dejarle un testamento a mi hijo, porque tampoco tengo el temor hasta de hacer el tema de la unión civil, po. ¿Y una Claro. sesión de derecho Lo a que, tu hijo? Pero tendrá que ser mayor de ¿Cómo? 18 años. Es decir, claro, tendría que ser una una compra-venta, sesión de no sé. derecho para cuando tengan 18 años. No, sí tengo, y mis hijos son mayor de edad, pues, los dos. Pero el tema es que sí me complica porque tengo otras dos menores. Claro, ese es el tema. Lo que Entonces, pasa es que si te casas con, por ejemplo, sociedad conyugal, esto entra a la sociedad. Entonces tendrías que sí, pues, casarte con separación de bienes, pero si te casas con separación de bienes, si a ti te pasa algo, tu esposo igual, tu marido, igual va a heredar. También Aunque hereda. te cases con separación de bienes, igual es heredero.
¿ya? Y va a ser Sí, sí, heredero del 75% de lo que de lo que adquirieron. sí, pues por lo mismo lo hemos hablado en hacer una sociedad entre nosotros, como para poder adquirir desde ahora ya cosas entre nosotros, sin quitarle el derecho a lo que él tiene con sus hijos, ni tampoco lo que yo tengo con los míos. Claro, sí, porque ahí es igual un tema importante también. ¿No? Y eso no quita Importante tampoco el de- amor, pues, pero sí se ve el tema de lo que yo trabajé previo y él también. claro. Es que igual Mm. sería tema, porque también, por ejemplo, ya si compras, bueno, estas propiedades con el artículo 150, hacen una sociedad, esta sociedad, después se quieren separar, ya si se separan, ya tú puedes quedar con esos bienes y renunciar a los gananciales, ya, porque tendrías que, sería esta opción o esta opción. No podrías tomar esas las dos opciones tampoco. Entonces, va a tener que revisar bien, ver bien ese tema. ¿Y si se No, casan con gananciales? Lo otro que tendrían que, pero igual va a entrar a la sociedad porque igual después se van a tener que repartir las no, ganancias. pero la idea más que nada de casarnos como con bienes comunes es hacer la sociedad con ese fin, pues, de que sea común. Y ahí tocan ambas partes, pues, sus También, hijos, los míos. Sí, claro. solo que lo anterior queda ya estipulado. Por eso le preguntaba si hoy yo Mm, puedo, si se no, ya podría no, revertir esa no compra. porque no se puede revertir. No se Mm, podría revertir, ese es el tema. Entonces obliga a hacer un testamento. Mm, claro, lo otro Sí, que sería, claro, hacer un testamento. sí, sí, pues. También conviene hacer eso. Ya, ya, profe. Gracias. Ya, así que tienen que revisar bien esos temas. Si conviene o no conviene casarse, pues, si en sociedad conyugal, si es con separación de bienes, porque hay veces que las personas piensan que si se con separaciones de bienes, pero si le pasa algo de los cónyuges, el otro cónyuge va a heredar igual. Ya, después, ya aquí estamos viendo excepcionalmente, ¿cierto? Las sentencias interlocutorias, de acuerdo a lo que señala la ley, ¿cierto? Como vimos, ahí se va a aplicar en ese caso. Pero lo más importante que tienen que saber de esto, que los recursos es un acto jurídico procesal en el cual hay una parte agraviada producto de esta resolución judicial. ¿Ya? Eso es lo más importante que todo. Ya. Titulares del recurso. Está el demandante, está el demandado y está el tercero interesado. Que haya sufrido un agravio con la dictación, ¿cierto?, de esta resolución judicial con el objeto de impugnarla. Ya entonces, como habíamos dicho, ¿cierto?, si producto de esta sentencia usted encuentra que hay un agravio con esta resolución, ¿qué pueden hacer? Pueden interponer algún recurso. ¿Ya? Plazo para la interposición se cuenta desde la notificación, ¿cierto?, por el estado diario o por cédula, según el tipo de resolución. ¿Ya? Si es una reposición ordinaria, tiene un plazo de 5 días. Si es una reposición extraordinaria, no tiene plazo. Si es una reposición especial, son 3 días. Formas de deducir el recurso. Por escrito, la suma indicará la reposición, B indicar la resolución que se impugna, C fundamentos de hecho y de derecho, ¿Esas son cenizas? excepcionalmente del mismo escrito en forma subsidiaria de la apelación. Para mí, ¿la limpieza? ¿Ya? Tramitación, reposición ordinaria, de plano, no suspende otros plazos. Reposición extraordinaria, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, no señala tramitación. Si se hacen valer nuevos antecedentes, se tramita en forma incidental. Ahí se forma un incidente. Dentro del juicio. Reposición especial hay que distinguir si es el auto de prueba, se resuelve de plano o de incidente. Otras resoluciones que no se dicte nada, por tanto puede ser un incidente o de plano. De plano significa que se resuelve con los antecedentes que están.
Y incidente, por ejemplo, es como que dice que cuando hay un incidente es como un mini juicio, ¿ya? Por ejemplo, a ver, cuando le hablaba yo, ¿cierto? De este juicio ordinario, ¿cierto? ¿Ya? Y a ustedes los demanda. ¿Ya? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué actitudes van a tomar como demandados? ¿Qué actitudes van a tomar como demandados? ¿Qué van a hacer? ¿Para llenar la demanda o no hacer nada? Ya podrían, ¿cierto?, allanarse a la demanda, no hacer nada, contestar esta demanda, poner una excepción, ¿cierto? Por ejemplo, una excepción dilatoria de incompetencia del tribunal. En el caso que usted interpongan esta excepción dilatoria, ahí se forma un incidente. ¿Ya? Por ejemplo, dice ya, la excepción que voy a colocar, incompetencia del tribunal, que este tribunal no es competente para conocer de este tema. ¿Ya? Entonces ahí, esa excepción que se forma ahí, ¿cierto? Esa se va a realizar una tramitación que sea en forma incidental. Ahí se forma un incidente. Ese podría ser un ejemplo, para que lo entiendan un poco más. Efecto de la reposición ordinaria, se suspende el cumplimiento de la resolución y hay que esperar el fallo. Reposición extraordinaria, si se hacen valer nuevos antecedentes y se da la tramitación incidental, se suspende el cumplimiento de la resolución. Reposición especial, se suspende el cumplimiento de la resolución. Fallo del recurso, ¿ya? Si se acoge o se rechaza este recurso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de que ustedes colocan esta excepción, ¿cierto?, dilatoria, se forma un incidente, ustedes ponen ya incompetencia del tribunal, entonces ahí el tribunal va a decir si acoge o no acoge, por ejemplo, en este caso su excepción. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo, ya si interponen, ¿cierto?, un recurso, aquí el tribunal va a ver si acoge o rechaza este recurso de reposición. ¿Ya? Si es acogido el recurso de reposición contra esta resolución, procede la apelación, de acuerdo al artículo 181, inciso 2 del CPC. Si es el rechazo el recurso de reposición, la resolución es inapelable, salvo que subsidiariamente procedía la apelación. ¿Ya? Pero da igual tampoco que, como les decía yo, lo importante de saber de los recursos es en el caso que ocurra algún agravio. ¿Ya? Que no estén de acuerdo con esta resolución, ustedes pueden apelar. Y después tenemos qué es un recurso de apelación. ¿Ya? En términos generales, un recurso de apelación es un medio para impugnar las resoluciones judiciales dictadas por el juez que no consideramos justas. ¿Ya? Entonces, si hay algo que nosotros no consideramos justo, podemos impugnar esta resolución, ¿cierto? Y podemos interponer un recurso de apelación. Ya se produce cuando una de las partes litigantes no se encuentra conforme con la decisión de un juez. Ante tal situación de desacuerdo, se decide apelar a un órgano superior para que revise el posible fallo y en este caso que se encuentre algo para subsanar, ¿cierto? Se encargue de una nueva citación judicial para esperar otra sentencia. Cuando ya no hay posibilidad de apelar, se dice que la sentencia queda firme. ¿Ya? Entonces, en el caso que no hay posibilidad de apelar, la sentencia queda firme y ejecutoriada. Ya, el recurso de apelación ha de presentarse, ¿cierto?, de acuerdo a los plazos que vimos, ¿cierto?, con respecto a la jurisdicción civil. El plazo para interponer el recurso de apelación es de 20 días y en él debemos exponer las alegaciones en las que nos basamos para la impugnación. No debemos olvidar citar claramente la resolución a la que estamos apelando ni los pronunciamientos que impugnaremos. Tal recurso ha de ser sustentado ante el juez que dictó la sentencia que se pretende impugnar. Esta norma es válida tanto para la apelación de autos, además en los casos de apelación
el cómo para las sentencias, además, en el caso de sentencias apelables o interesados, habrá que acudir a nuevamente, ¿cierto?, al juzgado, puesto que el recurso debe contar también con una sustanciación verbal antes de la audiencia, ante esta audiencia. ¿Ya? En el caso de los recursos, para interponer recursos en el área penal, en el ámbito penal, esos son en forma oral. ¿Ya? Pero estos recursos que son civiles, ya son escritos. ¿Ya? Ya, a ver, ¿qué entendieron de los recursos? Que alguien me diga. Así en palabras simples. ¿Cuándo se interpone un recurso? ¿Ante quién se interponen estos recursos? Se utilizan ante algún error, ante un fallo que a alguna de las partes no le conviene, ¿Ya? y se colocan en el mismo tribunal donde se está llevando la causa. Pero los recursos de la oposición se hacen en el mismo tribunal y lo Claro, del recurso fondo de de forma reposición. o de agravio en la Corte Suprema. Claro, el recurso de casación en el fondo y en la forma, ¿cierto? Lo hacemos en la Corte Suprema. ¿Ya? Esos recursos. Ya, y este recurso los vamos a interponer cuando hay un agravio, ¿cierto? Un agravio producto de esta sentencia que se dictó, nosotros encontramos que no es justa esta sentencia. Entonces no estamos de acuerdo, no nos gustó la forma, ¿cierto?, en el cual falló este tribunal, ahí ponemos estos recursos. Entonces, eso es lo importante que tienen que saber ustedes. Ya los recursos de reposición, esos se interponen en el mismo tribunal y se resuelven en el mismo tribunal. Ya los otros recursos se interponen de mayor jerarquía. ¿Ya? Ya, dice, ¿cuántos recursos de apelación se ganan? Ya, pero nos vamos a ir a un break un rato porque esta materia igual es pesada. Nos vamos a ir hasta las 8:25 y ahí seguimos cuántos recursos de apelación se ganan. ¿Ya? Ok. Ya, profe,
Ya. Sigamos con los recursos. Ya, ¿quién me quiere ayudar con la lectura? ¿Cuántos recursos de apelación se ganan? Yo le ayudo. Ya, pues, Voy. ¿Cuántos recursos de apelación se ganan? En cuanto a las posibilidades de ganar un recurso de apelación, las cifras no son muy alentadoras. Se estima que 8 de cada 10 recursos no prosperan en los tribunales. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a éxitos y fracasos dependiendo de la jurisdicción e incluso de la comunidad autónoma. Si establecemos comparativas, por ejemplo, si llevamos a cabo un recurso de apelación civil, tendremos más probabilidades de ganar que si se trata de un recurso de apelación penal. Lo cierto es que en la jurisdicción civil obtenemos mejores datos. Son las apelaciones que más prosperan, las de familia. De hecho, se estima que en el 50% de los casos se le reconoce al recurrente el derecho que no se le había estimado en primera instancia. Un estudio comparativo de las memorias del Consejo General del Poder Judicial ha indicado recientemente que los recursos de apelación españoles triunfan cada vez más. Sin embargo, las tasas para acceder a la justicia, no solo en primera instancia, sino también y especialmente en segunda instancia, han conseguido disuadir a un buen número de personas a la hora de recurrir una sentencia que consideran injusta. En caso de que la apelación resulte concedida, puede tener 3 efectos. Primero, suspensivo del recurso. El proceso queda paralizado hasta que el juez de segunda instancia resuelva el recurso. Esto es, no se podrá efectuar ningún trámite procesal ante el juez de primera instancia que el superior se resuelva. No obstante, el juez de primera instancia que dictó la sentencia, que ahora se está apelando, conservará la competencia para conocer todo lo relacionado con las medidas cautelares que decretó. Devolutivo del recurso. El hecho de que se haya aprobado no afectará al trámite del proceso, es decir, el juez de primera instancia continúa el curso del mismo. Diferido. Se caracteriza por ser un efecto mixto, ya que por un lado la sentencia aprobada se suspende, mientras que, por otro, el proceso continuará su curso ante el juez que lo ha llevado hasta el momento. ¿Cuánto tiempo tarda en resolverse un recurso de apelación? El recurso de apelación se resuelve por el tribunal en un plazo estimado de 10 días desde la terminación de la visita. Sin embargo, si no se hubiese celebrado visita, el auto o la sentencia habrían de dictarse en un plazo de un mes desde el día siguiente a aquel en que se hubiera recibido los autos en el tribunal competente para la apelación. Diferencia entre recurso de apelación y casación. Existen algunas diferencias entre ambos recursos, dada su naturaleza y la excepcionalidad de presentar un recurso ante el órgano de justicia de mayor importancia jerárquica. Por un lado, en el recurso de apelación se pueden revisar el derecho y los hechos de un juicio, siendo constitutiva de instancia. Por otro, la casación solo hace referencia al derecho, pero no constituye instancia. Además, mientras que el recurso de apelación es un recurso judicial ordinario, el de casación es extraordinario. Esta es su segunda diferencia, pues mientras que la apelación permite que se revise por una instancia superior cuestiones de hecho y de derecho, el recurso de casación solo permite revisar las cuestiones sobre derecho aplicable y sobre el procedimiento, cuestiones de forma, no se revisan los hechos. En apelación, se dicta una segunda sentencia, mientras que, en la casación, la sentencia recurrida se anula. En cuanto a los órganos encargados de gestionar ambos recursos, también encontramos diferencia. En el recurso de apelación, se presenta ante el mismo juez o tribunal que dictó la sentencia y se eleva al Tribunal Superior en grado. Sin embargo, en la casación, aunque hay excepciones, la decisión la tiene el máximo tribunal del Estado. Ya. Sí. Hasta ahí sería el tema de los recursos. ¿Ya? Lo que significa, por ejemplo, también es importante señalar los efectos. ¿Ya? Cuando se habla del... hay efectos devolutivos y efectos suspensivos. Por ejemplo, cuando se habla del
efecto suspensivo bueno, se refiere a que hay un superior jerárquico, ¿cierto?, que conoce este recurso en el efecto suspensivo, y mientras está conociendo el superior jerárquico, se suspende en el tribunal inferior, ¿ya? Y en el efecto devolutivo significa que el superior jerárquico conoce, pero no se tramita, o sea, no se suspende la tramitación en el tribunal de inferior, ¿ya? En uno se suspende y en el otro sigue la tramitación. Esos son los efectos que hay en el solo efecto devolutivo y en el efecto suspensivo. Suspensivo se suspende en el tribunal inferior mientras está conociendo el superior. Y en el devolutivo, aunque esté conociendo el superior, no se suspende la tramitación en el inferior. A eso se refiere, ¿ya? Y en el caso de los recursos, ¿cierto?, de casación de forma y de fondo, los recursos de forma van a van a conocer tanto los hechos como el derecho, ya todos los hechos que ocurrieron y en qué se basaron en cuanto al derecho, ya también, ¿cierto? El ejemplo que les daba yo, cuando podemos interponer este recurso de casación en la forma, dentro de, por ejemplo, que se da este procedimiento, este juicio ordinario, ¿cierto? Y este juicio ordinario tiene estas 4 etapas, ¿ya? Si no se considera una de estas etapas, que son obligatorias dentro de este juicio, por ejemplo, en el caso de la etapa segunda que nosotros vimos, ¿cierto? Está el juicio ordinario, está la primera etapa de discusión, está la segunda etapa que es el llamado conciliación, que el tribunal hace las partes, ese es un trámite obligatorio que se tiene que hacer a las partes. Si el tribunal no lo realiza, ahí nosotros podríamos interponer un recurso de casación en la forma, ¿ya? Porque nos hizo el procedimiento de acuerdo a la ley, ¿ya? Y en el caso del recurso de casación en el fondo, está relacionado cuando hay una infracción a la ley, ¿ya? Y en el caso de, como habíamos dicho, ¿cierto?, los recursos de casación, tanto en el fondo como en la forma, van a ver solamente lo relacionado con el derecho, no con los hechos, ¿ya? Y no constituyen instancia tampoco. Ya. ¿Tienen alguna duda con el tema de recursos? A mí lo que me interesa que sepan es que tiene que haber un agravio para poder interponer estos recursos, ¿cierto? Un agravio producto de una sentencia. Más que eso. Bueno, es un tema que igual lo pueden repasar, pueden profundizar un poquito más para que lo puedan entender, ya, pero ya ustedes saben dónde se tienen que poner los diferentes tipos de recursos. Ya, si es un recurso de reposición, aclaración y enmienda, sabemos que van contra autos y decretos. Ya. Y excepcionalmente, cuando la ley lo diga, en otros tipos de sentencia, por ejemplo, en una interlocutoria. ¿Ya? Ya, después vamos a seguir con el tema de gestión judicial y vamos a ver notificaciones judiciales. Ya que nosotros vimos anteriormente lo que era el emplazamiento. ¿Se acuerdan lo que era el emplazamiento? El emplazamiento era ya, dígame. ¿Cómo se va a notificar el demandado? Claro, ¿cierto? La notificación válida de la demanda, más el plazo que tiene esta persona demandada, ¿cierto?, para recurrir a los tribunales de justicia. Ya ese es el término del emplazamiento. ¿Ya? Y nosotros también vimos diferentes tipos de notificaciones que hay. ¿Se acuerdan del tipo de notificaciones que hay? Personal, por cédula. Claro, estaba, ¿cierto?, la personal, estaba la personal subsidiaria, teníamos la notificación por cédula, por el estado diario, por aviso, la tácita.
¿Ya? ¿Y cuál era la notificación personal? ¿Qué características tenía la notificación personal? Que es la Notificación. primera notificación que se le hace al demandado y es de forma personal, directamente. Claro, ¿cierto? Directamente, sin ningún intermediario. Va a ser la notificación personal. Es la notificación más perfecta porque se le entrega a este demandado, ¿cierto? Sin ningún intermediario. Directamente a él, y generalmente es la primera resolución que emite el tribunal, ¿cierto? Se le notifica a esta persona demandada. Y al demandante, ¿cómo se le notificaba? ¿Se acuerdan cómo se le notificaba al demandante? Al demandado en forma personal, porque es cierto, ideal que sepa por qué se le está demandando. Por el Y estado diario del demandante. sí, y al demandante, ¿cierto? Por el estado diario, porque él ya conoce ya, porque él fue el que demandó. Entonces, a él se le va a notificar, que generalmente se habla del actor, ¿cierto? A él se le va a notificar por el estado diario, ¿ya? La notificación personal. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si no encuentran a esta persona para notificarla personalmente? ¿A qué notificación nos íbamos ahí después? Por un tercero, por un vecino. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esta notificación? Está la notificación Subsidiaria. personal y después la otra, Subsidiaria. Subsidiaria. la personal subsidiaria, ¿cierto? Esta notificación subsidiaria, ¿quién se acuerda de qué constaba? ¿Qué tenía que hacer el receptor en esta situación? Si no encuentra a esta persona, va a su Se domicilio. iba Averiguar dos si veces en es distintos horarios y si no encontraba se le dejaba al subsidiario, ¿cierto? La notificación. Claro, ¿cierto? En este caso, ¿qué hace el receptor? Hace dos búsquedas en 2 días distintos y en 2 horarios distintos, ¿ya? Y se le entrega a una persona adulta que esté en la casa, ¿cierto? Y si no encuentran a nadie, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurre ahí? por cédula. ¿Ya? ¿Y cuál era la por cédula? ¿Qué se tenía que dejar ahí? La ¿Y dónde se notificación deja? en ¿Se un acuerdan que lugar, también tenían que dejarla? O sea, ya también tenía una característica de cómo se hacía esta notificación. en un lugar a la vista. Claro, se podría dejar, ¿cierto?, en la puerta del domicilio con los datos como para la acertada inteligencia, que tenía que salir el nombre, significaba que tiene que salir, ¿cierto?, el nombre del tribunal, el rol, por qué se está demandando a esta persona, ¿cierto? Ya, y la notificación por el estado diario, ¿cuál era? ¿Esa dónde se Por el realiza? tribunal. Esa se realiza, ¿cierto?, en la Secretaría del Tribunal. Y ahí se realiza esa notificación. ¿Y la por avisos? ¿Cuándo se daba la notificación por avisos? Cuando no lo encontraban, ¿o no? ¿Ya? ¿En qué situaciones se da esta notificación por aviso? Porque hemos pasado por todas las notificaciones, ¿cierto? ¿En qué situación nosotros eh, realizamos esta notificación por avisos? ¿Ahora dices por el diario oficial o no? No me Sí, acuerdo. también puede ser por el diario oficial, sí. ¿Pero en qué situaciones se da la por aviso? La notificación por aviso se da cuando hay personas que son muy difíciles de encontrar. ¿Ya? Hemos recurrido a todos los tipos de notificaciones, personal subsidiaria, ¿cierto? A todas. Y es difícil de encontrar. A esta persona en esos casos se dan las notificaciones por aviso. ¿Ya? Ahí se dan estas. ¿Ya?
Entonces, ahora vamos a ver algo también del tema de lo que es notificaciones. Aquí en esta parte de la unidad 3 de gestión judicial, notificaciones judiciales. En todo juicio hay una relación procesal, ¿cierto?, entre el juez, el demandante y el demandado. Las partes se comunican con el juez a través de las presentaciones que se hacen por medio de los escritos. Las resoluciones judiciales deben ser notificadas a las partes litigantes, de acuerdo al artículo 38 del CPC. Las notificaciones por regla general son efectuadas ¿por quién? Por el receptor judicial. ¿Ya? Y hay excepciones también en el caso que no haya receptor cierto judicial, de acuerdo al artículo 58 del CPC, puede ser el auxiliar de la Administración de Justicia, ya que en este caso el receptor es un auxiliar de la Administración de Justicia, quien cobra un arancel por cada una de las notificaciones encomendadas, salvo en el caso de un litigante con privilegio de pobreza. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Cuando hay un privilegio de pobreza, no se cobraría este arancel del que cobra este receptor. ¿Ya? La existencia de este ministro de fe es una clara manifestación de la burocracia judicial. Sus funciones cada vez menos necesarias. Es más, los actuales procedimientos no han de considerarlos o solo en un grado muy menor, principalmente para la primera notificación del juicio. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora se está haciendo menos necesario, ¿cierto?, el tema del receptor judicial, ¿ya? Pero cuando son juicios, en este caso, que la persona inicia en forma particular, ¿cierto?, va a tener que pagar a este receptor para que se pueda realizar la notificación, porque si no hay notificación válida de la demanda, nosotros podríamos pedir la nulidad de este procedimiento, ¿ya? Porque no se notificó válidamente la demanda. Ya ahí nosotros también vimos que habían casos excepcionales donde no había receptor. ¿Se acuerdan quién podía notificar? Porque hay lugares que no hay receptores. Cualquier ministro de fe, Ya, otro ministro de fe es como un oficial de registro civil, una sí, autoridad. ¿cierto? Ahí en ese caso, cuando no hay receptor, Ujú. se puede actuar ciertos funcionarios que son ministros de fe también. ¿Ya? Ya. Aspectos generales, eso lo vamos a ver la próxima clase. Así que voy a pasar la lista y hasta aquí llegamos hoy. ¿Qué les pareció el tema de recursos? ¿Lo encontraron un poco denso? ¿Qué les pareció? ¿O encontraron que tiene que ser la materia más simple para poderla entender? No, profe, está bien, está entendible. Ah, ya. No Ya, explotaron las neuronas hoy, están bien. está bien eso. Ya. Solange Avendaño, Yoconda, Lidia, Sandy, Roberto, Mirza no iba a poder estar. Mirjam, Profe, Sandy acá, ya, Sandy. profesora. Ya, Sí. sí. Mirjam, Anaís, Profesora Lidia por acá. ya, Lidia. María Eliana Fuentes, Presente, profesora. ya. Elicia Gómez, Presente, profe. Juan Hermosilla, Presente, profe. Julia Elizabeth Jiménez, Presente, profesora. María Alejandra, Presente, profesora. Norma Besabé, Presente. Jenny Constanza, Presente, Justin, profe. ya.
Jocelyn Macarena, Celia, Carolina Pardo, Jessica Paz, Jessica no, Villarel, Presente, profe. ya, Zaida, Presente. Felipe no, Arelis Dayana, Silvia Nicole Soto, Michelle Andrea Soto, Claudia Andrea Tapia, Montserrat, Francisca Andrea Ursúa, Julia Jiménez, ya, Carolina Pardo, ¿no está tampoco Carolina Pardo? Carolina Pardo, ya. Ya. Entonces, ¿eh? Me nombró Heidi Letelier, que no alcanza a escuchar, parece. Heidi, ya, Heidi. Ya, y la dejé presente. Ya. Ya, entonces, nos vemos el día lunes. Ya, que tengan un buen fin de semana y descansen. Ahí aprovechen Gracias, de leer profe, algo. descansa igual. Ya, aprovechen de leer algo de recursos. Profesora, Dígame. disculpe, el lunes no voy a estar presente porque me tengo que hacer me tengo que hospitalizar por un día, así Ya, que le dejo avisado. ya, listo. Yo lo voy a anotar aquí. Gracias. Sí, Ya, el que le 30. vaya bien. Gracias. Que le Gracias. vaya bien, Sí, que le compañera. vaya bien. Muchas gracias, chicas. Y de todas las buenas energías. Que le vaya muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Ya, nos vemos entonces, que descansen. Gracias, profe, Gracias, igual. igualmente. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chao a todos.